Hermanos, empezando este curso sobre el Evangelio según San Marcos, vamos a empezar recordando un poco todo lo que hemos visto en la preparación para el estudio bíblico. Entonces, vemos empezando, ¿qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es un conjunto de 27 libros, 27 documentos, en realidad. Los dividimos en 4 partes. Primero están los relatos. Los relatos constan de 6 libros, que son los 4 evangelios: Marcos, Mateo, Lucas, que son los sinópticos; el evangelio según San Juan, que es diferente de los sinópticos; la segunda parte del evangelio de Lucas, que son los hechos de los apóstoles; el evangelio relacionado con Jesús y las cartas o los hechos de los apóstoles con los apóstoles. Son una obra en 2 tomos en realidad, ¿no? Luego tenemos el Apocalipsis o libro de la Revelación. Esos serían los 6 relatos. Ahora bien, en segundo lugar tenemos las cartas paulinas. Son 7 cartas auténticas de Pablo, que son Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Filemón, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Romanos. Esas son las 7 cartas auténticas que las hemos puesto en un orden cronológico, ya que, por ejemplo, el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento es la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Es el libro más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento. Data más o menos del año 50 y, de hecho, todas las cartas auténticas de Pablo, las que hemos mencionado ahora, son lo más antiguo que hay del Nuevo Testamento. En tercer lugar tenemos las cartas post-paulinas. Son muy parecidas a las de Pablo, pero son más desarrolladas. Es decir, desarrollan más el pensamiento de Pablo. Y son 2 de Tesalonicenses, o sea, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses; Colosenses, Efesios, Tito, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Esas son las 6 cartas post-paulinas. Y como punto final en este tercer bloque tenemos la carta a los Hebreos, que oficialmente no corresponde a ninguna comunidad paulina. Ahora bien, en cuarto lugar tenemos las cartas apostólicas, que se las conoce también como epístolas pastorales. Son católicas o universales, y son cartas escritas posiblemente por los discípulos de Jesús. Y son la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Como vemos, cada uno de estos 3 bloques de cartas tienen 7 elementos, tiene 7 cartas. Es posible que en estas últimas que hemos visto, la más antigua fuera la segunda carta de Pedro antes que las otras. Bien, ahora hagamos un resumen también de qué son los evangelios. Evangelio es una palabra que viene de eu, buena, y angelo, mensaje. Entonces es el buen mensaje. Los evangelios sinópticos son muy parecidos, no son idénticos, pero son muy parecidos y cada uno tiene su propia personalidad. Sinóptico viene del griego sin, S-Y-N, que quiere decir con, y óptica, visión. Entonces, los 3 evangelios sinópticos son escritos
con la misma visión. El Evangelio según San Marcos fue escrito alrededor del año 70, Mateo y Lucas entre los años 80 y 90, y el Evangelio según San Juan entre los años 100 y 110. Ahora, si leemos lo que les recomiendo, buscar un poquito en internet, van a conseguir el documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, la palabra de Dios. Este documento salió a luz en 1965, al final del Concilio Vaticano II, y en su Constitución 19, que es en su artículo 19, que es la Constitución de la Divina Revelación, nos dice, nos explica cómo fueron escritos los evangelios. Es fundamental poder tener acceso a este documento del Vaticano II. ¿Sí? Y vemos tres etapas en la formación de los evangelios. La primera etapa es Jesús, a quien escuchan sus discípulos. La segunda etapa son los discípulos que son llenos del Espíritu y que pueden salir a predicar. Y la tercera etapa son los autores de los evangelios y también las comunidades cristianas, que son a las que iban dirigidos estos escritos. ¿Sí? Ahora, para el punto 1, para la primera etapa, la Iglesia cree que los 4 evangelios vienen por inspiración de Jesús. Jesús es la fuente primaria del Nuevo Testamento. Y el instrumento que tenían ellos, el instrumento de conocimiento, era la memoria. Jesús fue escuchado por sus discípulos, que según los sinópticos eran 12. En Juan casi nunca aparecen los 12, son los discípulos y otra comunidad. Eso para el punto 1. Para el punto 2, para la segunda etapa, los apóstoles y discípulos transformados por el Espíritu Santo se llenaron de la capacidad para recordar todo lo que habían recibido de Jesús y entender lo que Él les explicó, y predicaron a los oyentes los dichos y hechos de Jesús. Estos discípulos vivieron con Jesús, escucharon a Jesús, cumplieron la orden que Él les dio de ir por el mundo y predicaron de acuerdo a la forma que les guste, que sea más accesible para los oyentes, y así la gente se sentía atraída por Jesús. Predicaron con aquella crecida inteligencia de que gozaban. ¿Y qué predicaban? Predicaban lo glorioso de Jesús, y con la fuerza del Espíritu Santo pudieran hacerlo de manera que sea accesible. Los primeros 20 años de la Iglesia no existía nada escrito. Y cuando Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses, empezó la formación del Nuevo Testamento, sin él saberlo, sin tener la intención de hacerlo, pero sí empezó la formación del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo, en su segunda carta a los Corintios, da los nombres de Primera Alianza y Segunda Alianza, lo que posteriormente fue conocido como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y para el tercer punto, para el de los autores, tenemos que los autores sagrados escribieron escogiendo algunas cosas de las muchas que había hecho y dicho Jesús, sintetizando otras, explicando algunas más, y por lo tanto no todo lo dicho y hecho por Jesús está en el Nuevo Testamento. La similitud y diferencia entre Marcos y Mateo
y Lucas, es que cada uno escogía, sintetizaba y o explicaba a su manera. Hay la teoría de que antes de la escritura de la formación de los evangelios, había existido otra fuente, una fuente llamada Q, por QL, al alemán, que quiere decir fuente, y este documento, este escrito, era una colección de dichos de Jesús. De esta fuente, Mateo y Lucas fueron tomando las partes que consideraron convenientes para incluirlas en sus evangelios. Ahora, ¿cómo nos presenta cada evangelio a Jesús? En Marcos vemos que Jesús es un Jesús fuerte, mientras que en Juan, bueno, no solo en Marcos, en los 3 evangelios sinópticos, vemos a un Jesús fuerte, mientras que en el evangelio de Juan encontramos a ese Jesús que es el buen pastor. Terminamos aquí esta primera parte para continuar ya empezando con el texto mismo del Evangelio según San Marcos.